podamos vivir este tiempo, ¿sí? De diferentes circunstancias, de diferentes maneras, pero teniendo esa confianza, teniendo esa certeza, ¿sí? ¿Sí? Y una esperanza que Él dice que nos compró con un alto precio, que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que Él dijo, ¿no? Podemos decir que tenemos ese día, yo creo que ha de ser lo más grande y lo más glorioso, de que cuando venga el Señor, ¿sí? A poder recoger a su iglesia. Entonces yo creo que es algo que va a ser precioso, y entonces podemos decir que estamos un día más cerca de la venida del Señor. Y entonces que ese día será glorioso. Entonces por eso podemos decir, cuando en las palabras del Señor dijo Cristo, cuando dijo voy a resucitar, Él resucitó. Dijo pues voy a preparar una morada, Él está preparando una morada, ¿sí? Y todo ello se cumplirá. Amén. Así que entonces necesitamos, en esta noche le había puesto no sé cómo lo pusimos, Nancy, el título, digamos, los redimidos por el Cordero. Redimidos por el Cordero. Así que esta noche vamos a hablar sobre el Cordero, ¿sí? Nos vamos a ir a José Antonio. Queremos saludar a los que nos están viendo por el Face, a todos ellos ahí a nivel mundial, y aquí a las 50,000 personas que tenemos acá. Vamos a salir de la palabra del Señor en Génesis 1:27, ¿sí? Dice algo cuando Dios no crea al hombre, ¿sí? Siempre tenemos que volver al principio. En esta noche quiero volver al principio. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los crió. Y luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga, wow. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, igual que aquí a cada uno de nosotros, a los primeros padres, que fue Adán y Eva, ¿sí? Les dio, dice que les dio un gobierno sobre toda creación que Dios había creado. Les dijo que dominaran sobre toda, dice, les dijo fructificar, llenar la tierra, los bendijo en gran manera, señorear, gobernar sobre todo lo que Él había creado. Ahora, pero vemos que la historia no termina así, al contrario. Hay una cosa que lo puso entre comillas diciendo, mirad, todo esto lo he creado para ti, pero hay una cosa que había creado también, sabemos muy bien, dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente de eso te pido que no comas, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás, lo dice. Sabemos muy bien la historia que pasó, comieron y desobedecieron. Entonces Dios establece una justicia cuando dice, ahora el hombre es igual que nosotros, conoce el bien y el mal. Y entonces, ¿qué es lo que estaba? A ver, ¿cuántos escucharon el taller del maestro el viernes pasado? Todo el mundo escuchó. Qué bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque habíamos tocado una parte en el taller, habíamos estado tocando. Eso es bueno. Han dicho cuando... Entonces, ¿qué es lo que hace? Vea que Adán, si leemos la palabra, voy a ir parafraseando, dice que lo que hace, lo primero que se ve y se encuentra que estaba, ¿qué? Desnudo, dice, ¿no? Y que tiene vergüenza. Y cuando Dios los llama, ¿en dónde? ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Qué dice la palabra? Dice que estaba escondido. No sé si estaba jugando a las escondidas con Dios, ¿sabe? No. Pero bueno, dice,
cuando el tema es que dice Adán, ¿dónde estás? Y le dice, mira, hemos comido del árbol que no quisieron. Y cuando Dios establece de poder restablecer que la comunión con el hombre que había pecado, entonces Dios dice, vamos a irnos a Génesis 3:21. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace después del pecado? Vamos a leer la palabra del Señor, dice. Y Jehová Dios hizo al hombre, dice, al hombre y a su mujer, túnicas ¿de qué? De pieles, y lo vistió. Entonces vemos que vamos a relacionar cómo Dios prepara aquí, dice, y Jehová Dios hizo y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Está hablando ¿en qué? En tiempo pasado, pero también está hablando en plural. ¿Sí? Entonces, acá vemos que Dios, para cubrir, que ellos se habían protegido con unas hojitas, entonces Dios tuvo que sacrificar 2 animales para cubrir la vergüenza que en ellos había. ¿Sí? ¿Llegamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios derrama cuando lo sacrifica? Sangre. Y la palabra de Dios que nos dice luego en Hebreos 9:22. Subiendo un poquito. Dice, ¿sí? Sí. Luego dicen, bueno, vamos a rescatar la primera. Bueno, y casi todo es purificado según la ley, dice, con sangre. Y luego dicen, después de punto y coma, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo vamos a leer en la versión, espérate, donde dice, a ver, para que lo podamos decir. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre. Porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Bueno, entonces los pecados dice que no quedan perdonados sin la remisión, así sin derramamiento de sangre. Pero no quita el pecado. Entonces estamos viendo que cuando Dios sacrifica a los 2 animales para cubrirlos, entonces Dios dice, está diciendo que simplemente le está cubriendo, pero no quita el pecado. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? A ver, un segundito, por favor. Acá. Entonces lo que hace Dios para cubrir el pecado, para sacar una fianza para ese pecado, tiene que sacrificar animales. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puede quitarlo el pecado? Entonces vemos muy bien, sabemos que cada uno de nosotros, el valor del hombre y del animal no es lo mismo. Entonces, para poder cubrirlo, entonces él tiene que sacrificar, establece un cordero ya para poder cubrir el pecado. Entonces no tiene el mismo valor, el animal tiene menos valor que el hombre creado. ¿Sí? Ahora, nos vamos a ir a Génesis 15:3. Vamos a establecer cómo el cordero se establece como el cordero inmolado, aquel, Génesis 15:3. Vamos a leer, dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Entonces, la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, de Jacob, estaban ¿dónde? En Egipto, 400 años. Entonces, para poder sacarlos de ese lugar, Dios levanta un libertador. Saben muy bien quién es, Moisés. Vale,
¿Qué es lo que hace en Éxodo 12:4? A ver, cómo Dios ejecuta. Dice, vamos a leerlo hasta el versículo 13. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, dice, a su casa tomarán uno el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Pues dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré, dice que, mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y ellos responden, un segundito, quiero mezclar las hojitas. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Y este día, dice, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces vemos que cuando Dios llama a Moisés, dice, mi pueblo está ahí clamando, sí, estaban esclavos, 400 años. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando Moisés ve a una zarza ardiendo, que la zarza no se consumía, y cuando Moisés se acerca, dice, pero ¿qué acontecimiento que es esto? Que la zarza no se consume, y cuando Dios le llama, y Dios le dice, mírate, vas a ir a libertad a mi pueblo, vas a sacar de Egipto, ¿sí? Y yo te voy a utilizar a ti. Y Moisés le dice, ¿y de cómo van a saber quién me está mandando? Y Dios los dice, yo soy el que soy, dice, ¿no? Entonces, vale. Entonces vemos que cuando la noche antes de salir, ahí empieza la Pascua para ellos, empieza esa fiesta solemne. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Dice que ellos tienen que tener por familia un corderito, ¿sí? Del día 14, es decir, el día 10, tenían que tener los 5 días al corderito, y el 5.º día tenían que sacrificar el corderito y luego comerlo. Pero la sangre de ese corderito tenían que pintarlo en los dinteles de las puertas, que cuando pasara la muerte, ¿sí?, no llegara a la casa. Entonces, vemos que cada uno de nosotros también es la misma figura que cuando nosotros tuvimos un día en Egipto, ahí perdidos en nuestros delitos y pecados, que cada uno de nosotros venimos, ¿sí? Dios prepara y para sacarnos de ese lugar, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios establece ahora un juicio. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, entonces nosotros necesitamos restablecer, salir de ese lugar. Ahora, ¿por qué el juicio no cae sobre la casa, pero dice que yo pasaré sobre vosotros? ¿Cae sobre la casa o no cae sobre la casa el juicio cuando dice la palabra? ¿O sobre qué cae? Dice la palabra, cae sobre casa, pero cae sobre el cordero. Porque el cordero que había sido matado y pintado, el juicio mira el cordero y Dios pasa por ahí. Por eso todo primogénito de cuando aquella casa estaban pintados, no cae la muerte. ¿Sí? Vale. Entonces podemos decir que cuando uno ha recibido a Jesucristo como Salvador,
podemos decir que también empieza tu ceremonia de la Pascua, porque eres libertado de esa esclavitud del pecado, eres sacado, eres limpiado con la preciosa sangre de Jesucristo, ¿sí? Entonces empieza la Pascua. Entonces podemos decir, ¿cuándo empezó mi Pascua? ¿Se acuerdan cuándo empezó su Pascua de ustedes? Hace 15 años, 10 años, 5 años. Claro, desde que conociste, aceptaste a Cristo como tu Salvador, por eso desde ahí empieza tu Pascua. Por eso hay que diles, tengo que hacerme memoria de mi Pascua. Necesitamos que se nos quede en memoria esto. Juan 1:29. ¿Cómo va Dios estableciendo? Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan, dice a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya no era un corderito por cada pecado, sino aquí el Cordero que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Entonces, ¿cómo Dios procede? ¿Sí? ¿Cómo establecer lo que Él tanto amó al hombre en su creación, de que preparara a Jesús para que pudiera el hombre tener o volver a la creación donde Él había creado, gobernando o todas las posiciones que Dios había creado y que lo había dado a nuestro primer padre. Dice, entonces aquí vemos el Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Entonces fue tanto el amor de Dios, dice, todos conocemos ese versículo que dice Juan 3:10, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba presentando ¿qué? Al Cordero que quita el pecado. Mateo 10:32. Ahora, ¿cómo llego al lugar? Porque necesitamos, Mateo 10:32. Dice, si no, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos confesar? Desde cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, ¿confesaste? ¿Sí o no? ¿Declaraste un señorío sobre tu vida, una autoridad sobre tu vida, aquel que te da la vida, aquel que nos guía cada día, aquel que nos dimensiona, aquel que nos llena de un propósito? Ahora, el tema confesar significa declarar. Entonces necesitamos que en tu vida hay una bendición desde cuando aceptamos a Cristo nuestro Salvador, pero eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces vemos que los judíos no creyeron en ello, ¿sí? No creyeron en Jesucristo, que era el Cordero, el Hijo de Dios. O lo recibieron con los brazos abiertos a Jesucristo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con el Cordero? ¿Se acuerdan cuando tienen que sacar el pueblo de Israel? Dijimos que tenía que guardar un corderito. Y dice, el día 10 y al cuarto día lo sacrificarán. Y al mismo tiempo, en ese tiempo de Jesucristo, cuando en el huerto de Getsemaní, cuando lo vamos a leer y luego vamos a eso. Juan 18:3.
Dice la palabra Señor. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, dice, con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces vemos, imagínense, cuando vienen ahí a prenderle, cuando dice, él sabía la cosa que le iba a acontecer, y dice: ¿a quién buscáis? Y él respondió: a Jesús Nazareno, y dijo: yo soy. Se presenta con el primer nombre que cuando Moisés estaba delante del Dios. Imagínense la potencia de Jesús en ese momento. Dice que todos, ¿qué dice? Retrocedieron y cayeron. Imagínense, se estaba presentando el Rey de Reyes, el mismo Dios. Yo soy el que soy. No se puede imaginar la escena cayendo semejante. Dice que vinieron tanta gente, una compañía de soldados, entre sacerdotes y fariseos. En la historia estaba leyendo, eran, dice, más de 300 hombres que venían a buscarlo y todos cayeron atrás. Entonces vemos que él se presenta, el Cordero, sabía lo que tenía que pasarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Él empieza justamente el proceso de salvación, de restauración que Dios había preparado para que aquel Cordero fuera perfecto, ¿sí? Para poder rescatarnos a cada uno de nosotros con ese amor, entregando su vida por nosotros. El justo hecho perfecto. Luego dijo, ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Vemos que vemos, a ver, bueno, vemos cómo Dios prepara estábamos diciendo que la Pascua empieza. Yo sé que no es tiempo de Pascua, pero necesitamos que nuestra Pascua siempre ha sido de cada uno de nosotros en todo tiempo, porque por su sangre estamos siendo derramados, ¿sí? Cubiertos, lavados. Y quiero leer en Isaías 53:5. Conocemos, pero necesitamos leerlo. Luego entraré a donde quiero llegar. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice, fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo, dice, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, vemos cómo Dios prepara esa restauración para poder tener cada uno de nosotros, Él mirándonos a cada uno de nosotros. Ya en el huerto de Getsemaní, cuando vemos como Él ve, dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no
la mía. Nos estaba mirando a ti y a mí, porque Él miraba generaciones que le iban a seguir, pero había un pueblo que lo había rechazado. Porque cuando el mismo pueblo, cuando empieza la Pascua, Él entra en la entrada triunfal de Jerusalén sentado en un asno, pero el mismo pueblo luego lo gritaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces podemos ver cómo Dios empieza luego. Vamos a ir a Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar, dice, llamado el de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se partieron entre sí sus vestidos. 23:33. ¿Sí? Entonces vemos 23:33. Entonces, mientras lo va buscando, podemos decir que el Cordero, ¿se acuerdan cuando al pueblo de Israel lo saca? Dice como poderosa, y el día que lo saca, el día que se comió el Cordero, dice ahí que se tenía que comer al quinto día, y al mismo tiempo, cuando Jesús es cogido y luego le empiezan a poner la corona de espinas, lo empiezan a bofetear, lo empiezan a pegar. Entonces, en el Sanedrín él estaba 5 días también, 4 días. Y al mismo tiempo, cuando se empezaba la Pascua, dice la palabra del Señor que el shofar, que el otro día que se tocó, se empezó a tocar. Sí, entonces dice que la palabra del Señor a las 9 de la mañana, nuestro Señor es crucificado. Y en el mismo instante, ¿sí?, se estaba llevando a un cordero, cuando para que se empiece la Pascua, se llevaba al cordero y lo ataban también en un poste. Y a las 3 de la tarde, dice el Padre, nuestro Señor Jesús, decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego dice: consumado es, se ha terminado. Y entregó su espíritu. Entonces, ¿qué es a dónde quiero llegar? Vemos que cuando el Cordero Perfecto, que ha sido entregado la vida de Él por cada uno de nosotros, fue tanto el amor, vemos cómo el Cordero paga un alto precio. Y saben, también, a ver, entrando al lugar, ¿se puede decir de dónde traían el cordero? ¿Se acuerdan? Dice la palabra que los corderos en ese tiempo lo traerían de Belén. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. ¿Se acuerdan cuando alguien dijo: algo bueno saldría de Belén? Salió el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Vemos que a las 3 de la tarde, ahí en el templo, el sacerdote empieza a degollar al Cordero para sacrificio, y al mismo tiempo a Jesucristo empezaban a romperle las piernas los otros ladrones porque estaban vivos, pero cuando llegaron a Jesús dice que le encontraron ¿qué? Muerto. Pero al mismo instante, ¿qué es lo que hace? Lo clavan una lanza, de donde sangre y agua. Aquel Cordero Perfecto había sido entregado por cada uno de nosotros. Consumado es, se ha terminado. Ya no hay más Cordero que ofrecer.
¿sabe qué? En esa cruz, en el medio donde Él estaba crucificado, ¿a quién le pertenecía? ¿Quién tenía que estar en ahí? Barrabás. Porque el ladrón, aquel ladrón que había sido soltado, pero también nos pertenecía a nosotros. Barrabás tenía que estar en el lugar de Jesús, pero Él también le pagó, es decir, le dio una oportunidad más de vivir. Entonces, necesitamos que nuestro Señor que murió hace 2000 años, que llevó en la cruz y por Él fuimos justificados, que ya no hay más condenación para los que creen en Él. Amén. Vamos a ir a Romanos 5:17. Lo que dice 5:18. Pues si por la transgresión de uno, dice, solo reinó la muerte, mucho más, dice, reinarán, dice, en vida por uno solo. Jesucristo, dice, los que reciben, dice, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero la ley se introdujo para que en el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Juan 21:15. Dice, cuando hubieron, dice, comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Ya una vez cuando Jesús había resucitado, cuando Jesús ya estaba ahí con sus discípulos, dice, lo van a leer, cuando Jesús hubo comido, dice, Jesús dijo, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿qué? Apacienta, ¿qué? Mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta, ¿qué? Mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo sé que el Padre, el Señor, tanto sabíamos muy bien que Pedro, retrocediendo un poco, le dijo, yo te voy a seguir, yo voy a dar mi vida por ti, pero le dijo el Señor, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y le negó con juramento y con todo. Pero sabiendo que este mismo Jesús le estaba diciendo, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Es la misma manera que el Señor nos hace esta noche esa pregunta, ¿me amas? Le dice, Sergio, ¿me amas? Alberto, ¿me amas? El Señor nos derrama una responsabilidad de poder apacentar lo que Él nos entregó. Yo sé que Él, como al principio, le dice que gobierne, que señoree de todo lo que le había creado. Yo sé que en su palabra el Padre ha entregado
su propósito en cada una de nuestras vidas. Pero necesitamos que cada uno, entre los dones y los talentos que Él ha puesto en cada uno de nosotros, la podemos poner por obra. Y que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad por nuestra palabra, por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, y que Él pueda tomar el control de nuestra vida. Y cada uno de ellos, no simplemente hay familias, hay primos, hay hijos, hay vecinos, que cada uno pueden llegar también a ser partícipes de esta Pascua también, que puedan llegar a ellos. No hay otra cosa más gloriosa que ellos también puedan disfrutar de la Pascua, de ser libertados, sacados de Egipto, y que puedan disfrutar y comer de ese cuerpo glorioso que dijo: haced en memoria de mí esto todas las veces, del vino y del pan. Yo sé que ante la presencia del Padre no hay palabras de agradecimiento a lo que Él ha hecho por nuestras vidas, de poder ponernos en esos lugares, dice, en esos lugares celestiales. Hay una deuda tremenda con el Padre. Aprovechemos el tiempo. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Señor, queremos pedirte ante todo perdón, Padre. Padre, tal vez no hemos caminado como tú quisieras que caminemos, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, nos esté, Señor, redarguyendo a cada uno de nosotros. Señor, necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, haciéndonos entender lo que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Tú nos compraste con un alto precio. Gracias, Señor, por ese tan grande amor. Ayúdanos, Señor, a caminar lo que tú quieras que caminemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a establecer lo que tú quieras que establecemos, Señor, en nuestras vidas. Señor, a poner, Señor, cada principios divinos que tú has establecido, Señor, para tu casa, para tu iglesia, para cada vida. Y ayúdanos, Señor, a poder ser responsables de nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor, a caminar el camino que tú has trazado, este camino glorioso. Ayúdanos, Señor, a tener la fe, Padre, porque tu palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Que nuestra fe pueda crecer, Señor, y a poder declarar, Señor, libertad, Señor, a aquellos que no lo tienen, Padre, aquellos que han sido esclavizados por el enemigo. Padre, yo sé que tú, Señor, dijiste: voy a pues preparar morada para vosotros. Creemos, Señor, que un día volverás, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar, Señor, preparados para ese encuentro. O preparar una casa, Señor, dispuesta, una iglesia dispuesta, Señor, ataviada con todo, Señor. Padre, rendimos nuestras vidas delante de ti, Padre, para que tú puedas establecer todo lo que tengas que establecer, Padre. Y ayúdanos, Señor, a caminar sobre ella. Que cada palabra, Señor, pueda en cada una de nuestras vidas, Señor, a establecer, Señor, con todo lo que tú has entregado en nuestras vidas, con los dones, con los talentos. Padre, ayúdanos, Señor, a ser hombres prudentes, Padre, a poder manejar, Señor, todo lo que nos entregaste, a ser, Señor, Padre,
a participar, Señor, de tus negocios. Ayúdanos a ser responsables en lo que nos has entregado. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no somos nadie, Padre. No somos nadie. Padre, en esta noche queremos pedir, Señor, por mis hermanos que no han podido venir. Padre, o donde quiera que me estén escuchando, Padre, que tú también puedas en cada una de las vidas de ellos, Señor, puedas establecer nuevos rutos, nuevas metas, sabiendo que poniendo a ti, Señor, que tú establecerás lo primero en nuestras vidas. Padre, queremos, Señor, que tú puedas, Señor, abrir nuevas puertas, nuevas sendas, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con toda la tecnología que tenemos, Padre, que está puesta en nuestras manos, a servirte con excelencia, Padre. Gracias por ese pacto, gracias por tu sangre vertida en la cruz. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, sea para ti. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso, sí, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Sí, Señor. La gloria sea para ti, Padre. Sí, Padre. Te alabamos, Señor.